Continuando con el contenido del manual de identidad corporativa, el cuarto punto sería el logo. Independiente de su clasificación, si es imagotipo, isólogo, anagrama, sigla, no, digamos que aquí es colocar cuál es el identificador visual o logo y en cuanto a su estructura. Entonces, si tiene un símbolo, indicar cuál es el símbolo, cuál es el logotipo y cuál sería, digamos, la unión de los dos o imagotipo. Bien, como vemos en el ejemplo. O de acuerdo a su clasificación, pues igual colocar allí la información de la construcción. Entonces también tener en cuenta por lo menos una retícula básica en cuanto a su construcción técnica o realizar una planimetría o realizar la anatomía del logo como vimos en las clases anteriores. Entonces, es decir, aquí vamos a aplicar lo que aprendimos de esquemática, lo que aprendimos de diseño básico, realizar una buena construcción con sus correspondientes medidas, con sus correspondientes escalas, con sus correspondientes espacios, con sus correspondientes, digamos, lineamientos de acuerdo al color y a la tipografía. ¿Bien? Entonces, en esa primera parte, en la construcción técnica o planimetría. En el segundo punto iría la tipografía principal y o secundaria. Es importante tener en cuenta que para los logos máximo vamos a utilizar 2 tipografías, ojalá de la misma familia tipográfica. Si no, igual por lo menos máximo 2, que no una gran cantidad de fuentes, porque esto pues digamos le quita armonía y esteticidad al logo. Bien. ¿Qué vamos a colocar entonces en la tipografía? Si es una tipografía de edición, como la que hemos visto que son tipografías ya existentes, vamos a realizar el abecedario completo, ojalá en mayúsculas, en minúsculas, algún símbolo, los símbolos especiales que la tipografía tenga. Si es una tipografía creativa, es decir, una tipografía que se ha realizado específicamente para el logo, pues se puede o realizar todo el abecedario si es pertinente, si no solamente pues las letras que corresponden a las del logo, a las que van en el logo. Bien, entonces este sería el punto de la tipografía. Siguiente serían los símbolos que acompañan la marca. Entonces, ¿qué pictograma o qué símbolo gráfico está acompañando ese logo? Bien. En el ejemplo que estamos viendo, entonces vemos el logo símbolo de la Universidad de los Andes. Vemos, digamos, en su planimetría que vemos en la parte superior derecha, esos cuadritos indican a las distancias que deben existir entre, por ejemplo, el símbolo y el texto. Bien, entonces es importante tener claros esas medidas y, digamos, evidenciarlas en el manual de identidad corporativa. Bien, el siguiente punto es el logo, entonces, en su aplicación horizontal y o vertical. Recomiendo siempre, por la experiencia en el manejo de identidad corporativa, hacer las dos aplicaciones, es decir, tener las dos opciones de aplicación, tanto horizontal como vertical, ya preestablecidas, es decir, nosotros elaborarlas. ¿Por qué? En el uso, digamos, de muchas comunicaciones, por los espacios que tenemos para ubicar los logos, a veces es pertinente mejor tener las dos, ¿no? De acuerdo a la pieza y de acuerdo al espacio que tenemos para el logo. Entonces, de una vez, pues hacer la aplicación tanto horizontal como vertical desde que sea posible. El siguiente punto es el color. Entonces, también cuál es la composición de cada uno de los colores que se tengan en el logo. Se recomienda no utilizar una paleta cromática muy amplia, bien, porque pues digamos que es más complejo para su manejo y de hecho para su posicionamiento y para el mensaje que quiere transmitir el logo. Bien, entonces se recomienda una paleta pequeña, entre 2 y 4 colores máximo. Bien, ¿cómo se debe especificar el tratamiento de ese color? Entonces, tener la composición en los modelos CMYK, que ustedes saben que es para impresión. Entonces, ¿qué porcentaje tienen? Cian, magenta, amarillo y negro. Bien. ¿Cuál es RGB? Entonces, también a veces lo hacemos, digamos, el programa nos saca, pero a veces nos hace un cambio en cuanto al color. Entonces, ya es estimar si qué RGB exacto vamos a dejar a cada uno de los colores. Bien.
El Pantone, que es la paleta universal de color, se aplica y lo podemos tener, bueno, indicarlo allí. Y el color hexagesimal, que es ya el que comienza con el numeral, que indica las seis cifras, cuyo color corresponde al alfanumérico, ¿cierto? Digamos, al lenguaje de código para Internet. Entonces también es importante porque en muchas ocasiones, cuando estamos realizando banners para web o publicaciones para web o la página web, pues vamos a necesitar. Entonces, de una vez tenerlo ahí estimado. La siguiente es la aplicación en escala de grises. También en los modelos CMYK, recuerden, son porcentajes de K únicamente, es decir, cian, magenta y amarillo se deben mantener en porcentajes en 0. El único que debe cambiar ahí es K, son porcentajes de gris, porcentajes de negro. También esa escala de grises en RGB y en HET. ¿Qué se recomienda? Yo sé que los programas, digamos, nos hacen ese cambio de color a escala de gris automáticamente, pero cuando los colores son muy cercanos, por ejemplo un amarillo y un amarillo mostaza, por lo general estas aproximaciones en gris quedan muy similares y digamos que no hay un buen contraste, entonces se pueden perder formas o de hecho se puede perder la intención del logo, de algunas de las formas del logo. Entonces se recomienda es que ustedes mismos miren, digamos, como qué escala de gris le van a aplicar a cada color que componga el logo, bien, para que, digamos, sea más acertado y más efectivo. El siguiente punto es el positivo y negativo de la imagen del logo. Entonces también la parte activa de la imagen. A veces es un poco complejo cuando se tienen elementos yuxtapuestos, es decir, uno encima del otro. ¿Qué pasa? Que cuando se tienen estos elementos de esa forma, pues no se sabe bien, digamos, cómo pasar a positivo y a negativo de la imagen. Entonces, por eso se recomienda en la composición de los logos no hacer elementos uno encima, como el que vemos en pantalla, el de WordRock. Digamos que es muy limpio en cuanto a su diseño y se puede hacer una buena aplicación. En cambio, en el que vemos de Crazy Unicorn Games, aquí ya digamos como son más elementos los que se ven en positivo y negativo, pues se vuelve a hacer esta aplicación, porque la idea es que no se pierda ninguno de los elementos gráficos. Recuerden que en el diseño de logos, entre más limpio sea el logo, pues es mucho mejor. Es decir, no es una ilustración, no debemos hacer una ilustración completa, sino una abstracción, una buena abstracción de los elementos. El siguiente punto son los tamaños mínimos que debe llevar o que, digamos, se pueden permitir tanto para impresos como para pantalla. Entonces los impresos, el tamaño mínimo, es decir, donde el logo todavía tiene legibilidad, pero pues es el tamaño mínimo que se puede permitir, porque si se pone más pequeño, pues va a perder legibilidad. Entonces es el tamaño mínimo para impresos, se coloca en milímetros, y para pantallas o soportes digitales se coloca en píxeles, así como podemos ver en el ejemplo del manual de IMA. Si tenemos, digamos, aplicación horizontal y vertical del logo, también entonces colocamos cuáles son los tamaños mínimos para cada aplicación. Bien. Vemos en el ejemplo de la Universidad de los Andes también cuáles son los tamaños mínimos permitidos. Siguiente, siguen los usos permitidos y no permitidos. Este punto también es bien importante porque aquí vamos a indicar qué colores, de qué formas, digamos, se puede implementar el logo y de cuáles formas definitivamente no. En cuanto a fondos, por ejemplo, para que no nos cambien la tipografía, para que no nos cambien la paleta cromática, para que no nos hagan giros o cambios en la organización de los elementos, es importante ser específico en qué usos podemos o tiene logo y cuáles no son permitidos. Entonces, en el ejemplo del logo símbolo, en los fondos sobre los que funciona el logo, entonces podemos ver que tiene un fondo blanco, que tiene una aplicación en positivo y negativo, que tiene un fondo amarillo y negro y sobre un fondo naranja, pero ya otras aplicaciones diferentes a estas pues no se van a permitir, ya sobre fotografías o con recuadros o sobre fondos de diferente color a los establecidos, pues no se va a poder utilizar.
Bien, entonces es importante ser muy claros en esos usos permitidos y no permitidos, ser lo más descriptivos posibles.